Vamos a iniciar la 14ª jornada de Católica y Vida Pública de este centro de Jerez. Ya hemos tenido ocasión de puesto de manifiesto Marifé y el secretario de nuestra asociación la importancia del tema para todos nosotros. La conferencia que yo voy a presentar y que dará don Jesús Muñoz de Priego Alvear tendrá por título nada menos que si existe hoy la libertad de enseñanza. Es un tema que, como Marifé ha comentado, en España está envuelta en continuos vaivenes. Son continuas las reformas que ha habido en función del partido político que llega al poder, que lógicamente intenta desarrollar su modelo educativo, no por consenso, sino imponiéndolo a los demás y en muchos casos por razón ideológica y de manipulación social, y sin atender a lo que debería de ser su punto de referencia, que sería el bien común. Han fracasado, como todos sabemos, los limitados intentos que ha habido de llegar a un pacto educativo por la absoluta incompatibilidad de los distintos modelos de los partidos y su nula voluntad de alcanzar un consenso. Y ejemplos de esta falta de consenso son, como todos sabemos, lo que ocurre con la asignatura de religión, con lo que ocurrió en su día con la educación para la ciudadanía, los temas relacionados con la ideología de género, etc. Por todo ello, como se ha puesto de manifiesto, también por parte de nuestro secretario general, nuestra asociación ha tomado como tema de los próximos años el de la libertad. Nuestro presidente, don Alfonso Bullón, manifestaba recientemente que nuestra asociación, implicada de una manera directa en la cuestión educativa, ha decidido asumir el reto de impulsar el reconocimiento del valor de la libertad de educación entre la opinión pública española, con el objeto de contrarrestar el pensamiento social de cierta ideología basada en la idea del monopolio estatal de la enseñanza, por cuanto es en la libertad de educación donde una sociedad se juega su condición de libre. Ya se ha manifestado por parte de nuestro secretario general las distintas iniciativas, los distintos momentos que se van a realizar en esta materia. Por ello yo paso directamente a presentar a nuestro conferenciante, que es don Jesús Muñoz de Priego Alvear. Es abogado, coordinador de la asesoría jurídica de la Congregación Salesiana en su inspectoría María Auxiliadora de la zona sur, abogado y asesor jurídico de otras congregaciones religiosas, fundaciones y entidades sociales titulares de centros educativos concertados, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Fundación Dolores Sopeña, etc., por medio de su despacho profesional Muñoz de Priego y Pérez, abogado. Es asesor jurídico de la Escuela Católica de Sevilla. Tiene publicados distintos libros sobre esta materia, entre ellos Libertad de Enseñanza para Todos, que creo que es el último, Libertad de Enseñanza y Concierto Educativo, Análisis Jurídico de la nueva jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en materia de concierto educativo, el proceso de ruptura matrimonial y su incidencia jurídica en los centros educativos, en defensa de la libertad de enseñanza, nuevos y antiguos fundamentos para su reconocimiento jurídico social. Es autor de múltiples ponencias sobre temas educativos en revistas especializadas y en obras colectivas, y tiene multitud de artículos sobre este tema. Yo he tenido ocasión de entrar en su página web y me parecía interesante poner de manifiesto algunos de los títulos de los artículos que publica, porque ellos dan a entender su compromiso personal con la libertad de enseñanza. Títulos como Deducción fiscal de donativo a los centros concertados, publicado recientemente el 14 de febrero, CELAC, nuestra ministra de la Educación Concertada, Adoctrinamiento en las aulas, la tribulación importada, la memoria histórica llega a la escuela, Adoctrinar en la escuela, el antídoto, Autonomía de los centros y mejora educativa, Educación diferenciada, sentencia a favor, la imposición de la escuela pública como modelo excluyente, y un título sugerente como es Podemos y la concertada, ¿verdad? En su página web aparecen con su fotografía muchas de sus frases. Son frases llenas de sentido y que interpelan de manera directa. Yo voy a poner de manifiesto tres de ellas que a mí me han llamado poderosamente la atención. El ideario, en sentido público, dice, es lo que justifica la existencia de los centros de iniciativa social y aún su financiación con fondos públicos. La escuela pública única, como modelo excluyente, supone la desaparición de la libertad de enseñanza. La defensa de la escuela pública debe basarse en su libre elección por los padres,
no en su imposición por ser la única que exista. Y finalmente, el enfrentamiento escuela pública-escuela privada concertada es absolutamente ficticio e interesado, que no nos engañe. Yo creo que con estas frases, con estos títulos de artículos, podemos entender perfectamente la personalidad de la persona que nos acompaña. Y por eso, pues, yo le paso la palabra y seguro que nos ilustrará mucho más. ¿Vale? Buenas, ¿se oye bien? Sí. No sé si ponerlo por aquí, por ahí abajo, ¿no? Bien, yo suelo moverme en las charlas, no suelo quedarme sentado, porque ya dar charlas sobre temas jurídicos tiene lo suyo, por lo menos que ustedes me vean moverme o algo que sea más fácil, ¿no? más accesible así. Vamos a hablar efectivamente sobre el tema de la libertad de enseñanza. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Católica de Propagandistas la convocatoria, ¿no? Que me hayan llamado para esta charla, pero sobre todo por el proyecto que van a llevar a cabo. Un proyecto con financiación. Claro, proyectos hace muchos. Dedicar fondos a desarrollar un proyecto ya no tantos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es de especial agradecimiento. Por otro lado también, gracias por la presentación, que ha sido muy cariñosa, y lo agradezco mucho. Yo cuando venía para acá, me preguntaba, ¿por qué un grupo de personas un jueves a las 6:15 de la tarde, y 20 ya, podrían estar interesados en escuchar hablar sobre libertad de enseñanza? Y se me ocurrían varias posibilidades, ¿no? La primera de ellas sería la que a mí me gustaría que fuera la principal, la más compartida, que fuera unánime, ¿no? Y que fuera por convicción, por creencias. Es decir, nosotros estamos hoy aquí porque creemos en la libertad de enseñanza y queremos tener argumentos para su defensa. Esto sería magnífico que fuera unánimemente compartido por todos, ¿no? Pero a veces las cosas no son tan idílicas como parece. Se me ocurre un segundo argumento que también es importante, y es que muchos de ustedes probablemente trabajen en ámbitos de la escuela concertada, o tengan a sus hijos, o tengan a sus nietos en la escuela concertada. Y claro, sin libertad de enseñanza no existe la escuela concertada. Con lo cual, si desaparece esta defensa de la libertad de enseñanza, ¿dónde metemos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Aún se me ocurre un tercer argumento, que parece que es una broma, ¿no? Parece que es más baladí, pero no lo es. Y es que muchos de ustedes puedan decir, mire, yo tengo un cuñado, sábelo todo, ¿no? Algunos se ríen porque esto es un espécimen que cada vez abunda más en la fauna ibérica, ¿no? El cuñado sábelo todo. Que en todas las cenas de Navidad, o en todas las celebraciones, o cada vez que voy con la familia a tomarme algo, se dedica a defender la escuela pública única como modelo excluyente. Y me vuelve loco, ya no sé qué decir, ¿no? Bueno, yo espero que al final de esta charla pues ustedes tengan argumentos para rebatirle a este cuñado, ¿no? Sábelo todo. Sí es verdad que dentro de estos objetivos pues hay un orden. Lo que espero es que si dentro de 2 años nos encontramos por la calle no me digan ustedes, bueno, a la administración no subimos defender el concierto y lo hemos perdido, pero a mi cuñado a ese sí le tengo yo los puntos sobre la mesa. Hombre, preferimos mantener los conciertos, ¿no? Que, bueno, pues soportar un poco mejor estas comidas familiares con un cuñado que insiste en algunos de los casos. Bien, normalmente yo cada vez que doy una charla suelo poner una referencia, pues un hashtag, ¿no? Una etiqueta de Twitter, así como mi nombre de usuario. Hay mucha gente que es alérgica a las redes sociales, ¿no? Pero claro, cuando nosotros pretendemos defender socialmente y debatir sobre un elemento tan importante como la libertad de enseñanza, no podemos prescindir de las redes sociales. Hay mucha gente que dice, no, yo debato o en otro sitio, pero en las redes sociales no. Claro, en las redes sociales se producen gran parte de los debates que hoy se dan en la sociedad. El otro día veía que un medio de comunicación reconocía abiertamente ya que ya no suelen utilizar encuestas demoscópicas, de estas que antes hacían tantos en las elecciones. ¿Por qué? Porque son caras y porque después los resultados vemos que no se corresponden muchas veces con la realidad. ¿Qué es lo que empiezan a hacer los medios de comunicación? Acudir a las redes sociales, ver lo que ahí se pone y extrapolarlo como si fuera la realidad social. Todos sabemos que lo que aparece en las redes sociales no es la realidad social,
porque hay mucha gente que no utiliza las redes sociales. Es más, también sabemos que las redes sociales son un poco como el Sálvame, ¿no? Que el que más repercusión tiene no es el que más razón tiene o el que más argumentos utiliza, sino que normalmente es el que más grita y ya se insulta, entonces se lo lleva, ¿no?, de calle en las redes sociales. Claro, las redes sociales no son un reflejo de la realidad y yo no les estoy diciendo que me guste que los medios de comunicación utilicen las redes sociales como si fuera un reflejo de la realidad. Lo que les estoy diciendo es que nos gusten o no nos gusten, es lo que están haciendo. Y por tanto nosotros tenemos que estar en las redes sociales hablando de libertad de enseñanza. Y que cuando alguien ponga en Twitter libertad de enseñanza, de cada 10 mensajes, 7 sean a favor de la libertad de enseñanza y no en su contrario. Por tanto, yo les animo a que ustedes escriban en las redes sociales hoy, incluso si hace falta mientras que yo estoy hablando, porque es una cosa que beneficia siempre mucho al ponente. Antiguamente, cuando el ponente veía que alguien cogía el móvil, pensaba, uy, lo he perdido, está viendo el marca. Hoy piensa, bueno, estará escribiendo en las redes sociales. Probablemente cuando acabe la ponencia uno mira y no hay nada en las redes sociales, pero durante la ponencia pues uno se ha llevado esa satisfacción, ¿no?, de pensar que efectivamente no ha perdido todavía al público, ¿no? Bien, para empezar a hablar de la libertad de enseñanza, yo creo que lo mejor es empezar por el principio, ¿no?, como en los cuentos clásicos, ¿no? ¿Y cuál es el principio? Pues el principio es saber a qué nos estamos refiriendo cuando nos referimos a la libertad de enseñanza. Es decir, ¿qué es la libertad de enseñanza? Y fíjense, probablemente ustedes piensen que es un término que se utiliza mucho, es cierto, y que estará más o menos consolidado, y se equivoca. La doctrina no tiene claro qué es la libertad de enseñanza y no hay una univocidad doctrinal. Lo único que sí están de acuerdo es que no se trata de una libertad individual y solitaria, sino que es un conjunto de libertades que se relacionan entre sí. La mejor manera, en nuestra opinión, de acceder a este concepto de libertad de enseñanza es referirnos a los diferentes posibles sujetos de la libertad de enseñanza. Para cada uno de esos posibles sujetos, la libertad de enseñanza consistirá en varias libertades. Y la suma de todas ellas es el supraconcepto de libertad de enseñanza. Esto parece un poco un trabalenguas, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver mucho más claro. Hay 3 posibles sujetos de la libertad de enseñanza. Las personas físicas o jurídicas con pretensiones de ser titular de un centro educativo, los padres y los alumnos y los profesores. Estos son los 3 posibles sujetos de la libertad de enseñanza. Para las personas físicas y jurídicas con pretensión de titularidad, que uno dice, ya hay que tener ganas con la que está cayendo, pero ahí están, ¿no?, rozando la heroicidad y a veces el martirio, ¿no? Pues bien, para cualquier persona física o jurídica con pretensión de ser titular de un centro educativo, para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de creación de centros, pero no desde un sentido físico, de construir el centro, sino en un sentido láctico, es decir, de constituir el centro, de organizarlo, de gestionarlo, de dirigirlo, de dotarlo de un ideario. El segundo posible sujeto son los padres y los alumnos, que sin duda es la figura más importante de la libertad de enseñanza, el sujeto más importante. Y para ellos la libertad de enseñanza consiste en la elección del tipo o modelo de educación, en la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con sus convicciones, en la elección, a la postre, del tipo de centro, del centro en concreto, porque es el centro en concreto en que ofrece un tipo, un modelo de educación, una formación religiosa y moral. Y también les permite, les consiste, en la participación en el control y gestión del centro. El tercer posible sujeto son los profesores. Para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de cátedra y en la participación en el control y gestión del centro. Yo normalmente, cuando esta charla la doy a docentes, aquí me voy a entretener menos, pero cuando la doy a docentes, tiene enjundia esto de la libertad de cátedra. Porque efectivamente la libertad de cátedra es una libertad reconocida para todos los docentes. A pesar de que el nombre parece que hace referencia al ámbito universitario, no es cierto, es para todos los docentes, desde los que están en el menor grado de infantil a los que están en el grado más superior. Pero tiene 2 limitaciones fundamentalmente. Una es la edad de los alumnos, a mayor edad de los alumnos, más libertad de cátedra, porque también los alumnos tienen más libertad de estudio y pueden contradecir las opciones que le ponen sus docentes, y la naturaleza del centro. Más libertad de cátedra en un centro supuestamente, insistiremos en esto, neutral, como podría ser la escuela pública, que no en un centro con ideales donde se produce una limitación clara a la libertad de cátedra por un derecho colectivo,
que no es solo del titular del centro, sino que es del resto de la comunidad educativa. No me voy a detener en eso. Fíjense, en la mayor parte de estas libertades que conforman este supraconcepto, libertad de enseñanza, vemos que estamos hablando de libertades de elección. Es decir, estamos hablando fundamentalmente de ámbitos donde se permite elegir. Esto suele pasar con las libertades públicas. ¿Qué es lo que se permite elegir? ¿Qué es lo que se elige? ¿Qué es lo que es distinto en el ámbito de la libertad de enseñanza? Pues ese elemento que es distinto, ese elemento que se elige en el ámbito de la libertad de enseñanza, es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza. Es un elemento definidor de la libertad de enseñanza. Es el elemento identificador de la libertad de enseñanza. Y no es otra cosa que el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular del centro. Estos son sinónimos, ¿eh? Hay gente que lo utiliza uno u otro, son sinónimos. El ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular del centro son sinónimos. Esto es el elemento que se elige dentro de la libertad de enseñanza. Fíjense, el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social. El ideario, y como veremos, no otras cosas, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, es decir, para permitir que cualquiera pueda elegir un tipo o un modelo de educación distinto. Y el ideario no solo justifica la existencia de los centros de iniciativa social, sino también su financiación con fondos públicos, para que ese ejercicio de la libertad de enseñanza sea real y no venga previamente predeterminado por los condicionantes económicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que miren, que aquellos que tienen recursos económicos siempre van a poder elegir. Quien tiene recursos económicos siempre tiene opciones. La libertad de enseñanza lo que permite es que cualquier ciudadano, con independencia de su situación previa, pueda elegir el tipo o modelo de educación. Esta idea la repetiremos varias veces, porque nos parece fundamental. Yo me iría satisfecho si después de hablar esta hora ustedes se fueran con esta idea clara, que es el ideario lo que justifica la existencia de los centros de iniciativa social y lo que justifica su financiación con fondos públicos. El elemento del ideario, como saben, no solo se refiere a un elemento ideológico, de cosmovisión, también se refiere a un planteamiento metodológico, a una propuesta diferenciada en forma organizativa, programática, etc. Es decir, se entiende en un sentido amplio, en un sentido largo. Bien, esto ya nos dice algo fundamental, y es que la libertad de enseñanza es incompatible con la defensa de la escuela pública única como modelo excluyente. Es decir, hay una contradictio in terminis, no se pueden defender ambas cosas, entre la libertad de enseñanza y la escuela pública única como modelo excluyente. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que el elemento nuclear de la libertad de enseñanza es la elección, y no se puede elegir entre lo mismo. Si solo tenemos centros públicos, no podemos elegir entre lo mismo, no podemos elegir entre lo idéntico, porque elegir entre lo mismo no es elegir. Yo suelo poner un ejemplo que a mí me parece que es muy práctico, algunos me lo habrán escuchado ya, pero creo que es muy visual. Esto es como si yo, ahora que ya empieza a hacer calor, ¿no?, pues vengo y digo, les voy a invitar a una bebida refrescante, ¿no?, y nos vamos a una máquina expendedora de bebida refrescante. Yo le digo, vengo rumboso, le invito a cada uno a lo que quiera, ¿no? Y ustedes mirarán la máquina, yo le digo, elijan. Su libertad de elección consiste en que usted puede elegir la bebida que quiera de la máquina. Y ustedes me dijeran, mire, es que en esa máquina solo hay Coca-Colas. Y yo le dijera, muy bien, pero su libertad de elegir consiste en que usted puede elegir la Coca-Cola que sale cuando aprieta el primer botón, o la Coca-Cola que sale cuando aprieta el segundo botón, o la Coca-Cola que sale cuando aprieta el tercer botón. Oiga, usted me está engañando, ¿no? Usted se está quedando conmigo, es decir, aquí yo no puedo elegir nada, solo me está ofreciendo la Coca-Cola, ¿no? Bien, la Coca-Cola, en este ejemplo, es la escuela pública única, ¿no? Y fíjense que he dicho la Coca-Cola, que una podía haber dicho, yo qué sé, la Mirinda, el Bitters, ¿no? He dicho la Coca-Cola, que es una bebida importante. Alguno dirá, siguiendo con el ejemplo, oiga, lo que le están ofreciendo es la mejor bebida del mercado. Bueno, esto es discutible, y si a mí me gusta la Fanta de naranja, a lo mejor la Coca-Cola es mejor, yo no lo discuto, pero es que yo bebo Fanta de naranja, y yo lo que quiero es Fanta de naranja. Bien, cabe la posibilidad de que un jueves a las 6:30 de la tarde alguien me saque respondón. Esto es una opción factible, ¿no? Y me diga, hombre, decir que la escuela pública única es toda igual, aquí hay diferencias, ¿no? Claro, hay matices. Hay matices en cuanto que la escuela pública pues, puede ofrecer determinados servicios complementarios.
complementarios, puede tener programas de innovación educativa, puede tener actividades, en fin, puede ser bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, no sé, mucholingüe, bien. Pero en realidad, esos son matices. A efecto del ideario, no hay ninguna diferenciación. Es decir, a efecto del ideario, es como si en esa máquina de bebidas expendedoras le ofrecieran Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero y ya también Coca-Cola 00, ¿no? Pues uno dice, ¡ay, cuánta oferta me dan! No, esto es un engañabobos. Le están ofreciendo Coca-Cola. La Coca-Cola incluso intenta que las 4 sepan igual. Ya es cuestionable si lo consiguen o no, pero lo intentan, ¿no? Bien, por tanto, una idea que tiene que quedar claro es que es incompatible, lo digo porque algunos programas electorales, en todo lo aguanta, defienden una cosa y su contraria, ¿no? No se puede defender la libertad de enseñanza y a la vez la escuela pública única como modelo excluyente. Fíjense, nosotros en ningún caso estamos criticando a la escuela pública, porque la escuela pública se fundamenta también, como el resto, en la libertad de enseñanza. Es decir, es la posibilidad de que el padre diga, yo quiero escuela pública. Y yo voy a la escuela pública porque quiero escuela pública, no porque sea la única, no porque me la impongan, porque la quiero. Entonces, debe ser una oferta más. Lo que nosotros estamos cuestionando es la escuela pública única como modelo excluyente, que es lo que estamos viendo, que cada vez se está defendiendo más en algunos programas electorales y en algunas propuestas sociales. Hemos dicho, ya amenacé con que lo iba a repetir y verán ustedes que cumplo mi palabra, el ideario es lo que justifica la existencia de los centros de iniciativa social y su financiación con fondos públicos. El ideario y no otras cosas. Claro, ¿cuál es el problema? Que a veces, desde la buena fe, buscando lugares comunes de acercamiento con gente que piensa distinto, empezamos a poner el fundamento de la enseñanza de iniciativa social en otros elementos. Y estos otros elementos pueden ser fundamentos secundarios, pero jamás pueden orillar al principal, que es la existencia del ideario. Vamos a ver algunos de estos otros fundamentos que a veces se utilizan para la defensa de la concertada, pero que, insisto, pueden ser argumentos secundarios, pero no el argumento principal, porque son fácilmente rebatibles y al final hacemos una mala defensa de la enseñanza de iniciativa social, ¿no? Orillando, dejando a un lado este elemento principal, fundamental, nuclear, que es el ofrecimiento del ideario por el centro educativo. Fíjense, hay quien dice, la escuela concertada debería existir para que los padres elijan el centro que le venga en gana, en virtud del criterio que quieran, sea el que sea, por muy extraño, extravagante o peregrino que pueda ser. Y así hay padres que eligen un centro porque dicen, es que este centro me coge más cerca, ¿no? Que ahora parece que es como un elemento fundamental, pero yo conozco tantísimos padres dispuestos a coger coches, autobuses, lo que sea, con tal de ir al centro que quieren para sus hijos. No me parece un elemento tan fundamental, ¿no? Y no me parece que la regulación del tráfico sea un argumento lo suficientemente importante como para limitar una libertad pública, ¿no? O incluso no me parece que la protección del medio ambiente, hay otras maneras de protegerlo sin que suponga la limitación de libertades públicas individuales de los ciudadanos, ¿no? Pongan ustedes otros medios de transporte colectivos que sean más fáciles y no eviten que el padre pueda elegir el centro. Bien, algunos dicen porque el centro está más cerca, o algunos eligen un centro porque creen que sus hijos van a sacar allí mejores notas, o porque creen que van a estar más controlados, o porque piensan, también los hay, que realmente ahí su hijo va a establecer mejores relaciones sociales, que en el fondo no supone otra cosa que desconfiar de las capacidades de los hijos, ¿no? Uno dice, mi hijo buena nota no va a sacar, pero va a sacar enchufe seguro, ¿no? Entonces, bueno, es cuestionar al hijo ya desde chiquitito, pero bueno, cada uno hace lo que sea. O incluso, qué sé yo, algunas cosas más extravagantes o más ridículas, es decir, alguien que decida elegir un centro porque el polito del uniforme le va bien a los ojos de los hijos, ¿no? Esto parece una tontería, pero no lo es porque después, durante toda la escolaridad obligatoria, te obligan a comprar pues unas estampitas, una foto de los niños, unos imanes que se ponen, pues por lo menos que salga bien el niño en la foto, ¿no? ¿A qué lo hacemos, no? O incluso aquellos que podrían decir, no sé, se me ocurre, mi hijo es bajo y moreno, lo voy a meter en este centro porque los profesores he visto que son altos y rubios.
Y después de 10 años de escolaridad obligatoria, aunque solo sea por ósmosis, ¿verdad?, un cierto efecto camomila, ¿no?, que se ponga algo más rubio o algo de esto. Bien, fíjense, a pesar de que estas elecciones puedan parecer ridículas, yo no estoy aquí para cuestionar las razones por las que un padre elige el centro para sus hijos. Todas son válidas, al menos para el padre. Pero verán, mientras que algunos de estos criterios pueden ser favorecidos y alentados por la administración, hay un criterio que tiene que ser garantizado por la administración, que es aquel que se refiere a la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres. Porque esto y no otra cosa es lo que dice el 27.3. Entonces, bueno, mientras que en la Constitución no esté la elección del colegio en virtud del color del polito, pues, bueno, la administración podrá favorecerlo, pero no tiene la misma importancia. Hablar de libertad de enseñanza y no mencionar el ideario es un error craso. Miren, aquí les traigo una foto de un programa de televisión. Este programa de televisión es un debate, ¿no?, el Cascabel, y es de 13TV. No vamos a cuestionar que 13TV esté a favor de la libertad de enseñanza y la concertada, porque si no ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces, bien, y además podemos ver que los contertulios son de cierto nivel, dentro de lo que es un contertulio, ¿no?, que es aquel que sabe de muchas cosas y por tanto sabe poco de todo, ¿no? Pero bueno, es un contertulio, aún así hemos estado viendo que aquí estamos hablando de contertulios que son directores de periódicos, tal, es decir, hay otro nivel, no está Belén Esteban, ¿no?, hablando de contertulio. Bien, pues en este programa en concreto estuvieron hablando durante 20 minutos de la libertad de enseñanza. Y durante 20 minutos hablando de la defensa de la libertad de enseñanza en 13TV no mencionaron el término ideario. Esto es gravísimo. Claro, fíjense, por poner un ejemplo, esto es como hablar de fútbol y no mencionar el gol. Claro, cuando hablas de fútbol puedes mencionar que ha habido gol o que no ha habido gol, pero de gol hablas, ¿no? Por ser más prosaico, esto es como hablar de las papas bravas y no mencionar la salsa. Es decir, si uno habla de las papas bravas y no menciona la salsa, ¿de qué estamos hablando? De papas, ¿no? Lo que identifica a las papas bravas son las salsas, ¿verdad? Bueno, pues hablar de libertad de enseñanza y no mencionar el término nuclear, que es el ideario, es tan ilógico, tan irracional, como hablar de papas bravas y no mencionar la salsa. Un segundo de los argumentos que se utilizan, este es muy habitual, es el que los centros concertados permiten la escolarización de todos los alumnos, es decir, permiten el derecho a la educación, el acceso universal a la enseñanza. Y fíjense, yo me alegro muchísimo que los centros concertados coadyuven al cumplimiento del derecho a la educación. Pero la razón de ser de los centros concertados no está en el derecho a la educación, está en la libertad de enseñanza. Fíjense, esto es aquellos que dicen, claro, es que los centros públicos no tienen plazas suficientes para atender a todos los alumnos en edad de escolarización y por tanto necesitan de la existencia de otros centros que son los centros concertados. Claro, cuidado con este argumento, porque hoy día efectivamente los centros públicos no tienen plazas suficientes, pero con la disminución demográfica, ¿no?, con este invierno demográfico, que en esto sí que ganamos en Europa, ¿no? No solo ganamos en algo en Europa, en invierno demográfico, qué pena, ¿no? Pero bueno, en algo somos los primeros, lo que sea malo. Bien, pues con el invierno demográfico, con la salida de los inmigrantes, que son quienes tienen los hijos y van a otras localizaciones a buscar trabajo y son los que hoy día tienen hijos, cabe la posibilidad de que el día de mañana los centros públicos sí tengan plazas suficientes para acoger a todos los alumnos en edad escolar. Cuando llegue ese momento, aquellos que hayan basado la defensa de la concertada en esto, en el derecho a la educación, se habrán quedado sin argumento. Gracias a Dios, la razón de ser de la concertada no está en el derecho a la educación, sino que está en la libertad de enseñanza, de tal manera que aunque los centros públicos tuvieran plazas suficientes, eso no minoraría ni un ápice el argumentario de defensa de la concertada. Porque la defensa de la concertada está en que ofrece algo distinto de la escuela pública. La escuela pública podrá tener más recursos, bueno, digo podrá, va a tener y tiene y tendrá más recursos, y más dotación, y más docentes. Lo que no puede tener es el ofrecimiento de un ideario particular. La escuela concertada es cualitativamente distinta de la pública. Cualitativamente, no en el sentido
de calidad, ¿no? Que esto, bueno, pues cada uno lo valorará, sino en el sentido de cualidad. Ofrece algo singular, diferencial. Y ese algo singular es el ideario, que es la razón de ser de la concertación. Aún tenemos un tercer argumento que se suele utilizar bastante, sobre todo en los momentos de crisis, que prácticamente es siempre, ¿no? Como salimos de una crisis y ya se vislumbra la siguiente, pues este es un argumento que se utiliza con bastante frecuencia. Y es el argumento de que la escuela concertada tiene que mantenerse porque la escuela concertada es más barata que la pública para el erario público, por tanto supone un ahorro para el Estado. Y fíjense, yo no les voy a negar la mayor. Efectivamente, la escuela concertada es más barata que la pública. De media estatal en el conjunto de las comunidades autónomas, por una plaza en un centro público, el erario público, de media, insisto, se gasta 6.000 euros. Y en un centro concertado, la plaza le viene a costar 3.000 euros, es decir, la mitad. Luego, ciertamente, es más barato. El tema es que la escuela concertada ni debe ni quiere ser más barata. Cuando nosotros admitimos que en centros concertados, donde están nuestros hijos, o donde somos titulares, o donde somos docentes, se estén financiando el puesto escolar con la mitad, y miramos para otro lado, somos cómplices de una enorme discriminación hacia aquellos padres y hacia aquellos alumnos que eligen nuestros centros. Si en un centro se da 6.000 euros para un puesto escolar y en otro 3.000, solo caben dos opciones. O que en el primero alguien se está quedando con el dinero de más, ¿no? Y a pesar de que esto sea plausible en las circunstancias en las que nos encontramos, francamente no lo creo, o que en el segundo se están quedando con dinero de menos, se está aportando dinero de menos. En este ámbito lo que hay que hacer es reclamar que la administración abone el coste real del puesto escolar. Ojo, porque aquí no podemos nadar y guardar la ropa. No se puede defender a la vez que la concertada cobre lo que le corresponde por el puesto escolar y después argumentar que somos más baratos. O es una o es otra. Y en esa opción, claramente tenemos que decidirnos porque el coste del puesto escolar se corresponda con la prestación real del servicio que ofrece el centro. Fíjense, hemos hablado de qué justifica la existencia de la concertada, ¿no? Y hemos visto que lo justifica el ideario y no estos otros argumentos, y hemos dicho, el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Claro, cabría que algunos preguntaran, ¿y por qué hay que garantizar o hay que permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza? ¿No podemos prescindir de la libertad de enseñanza? Bien, este es el segundo elemento de fundamentación que nos hace falta. Es decir, si el ideario justifica la existencia de la enseñanza concertada para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, ¿por qué es necesario permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza? Y ahí nosotros establecemos tres posibles argumentos. El primero de ellos es normalmente en el que la mayor parte de la gente cuando argumenta se suele quedar. Y es muy importante, es el argumento jurídico. Yo soy abogado, ¿qué les voy a decir? ¿No? A mí me viene muy bien que sea importante. Pero fíjense, con ser importante este, a mí me resultan más importantes los dos siguientes. Este argumento es el argumento jurídico que dice, claro, hay que garantizar la libertad de enseñanza porque está en el texto constitucional. Y es cierto, uno se va al 27.1 de la Constitución y menciona la libertad de enseñanza. Se va al 27.3 y menciona la elección de los padres de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con sus convicciones. Se va al 27.6 y habla de la libertad de creación de centros. Se va al 27.9 y habla de la obligación de los poderes públicos de ayudar a los centros que cumplan los requisitos legales. Luego, efectivamente, la libertad de enseñanza está reconocida en el texto constitucional. ¿Estamos salvados? Pues claro que no. ¿Por qué? Pues porque la Constitución es fruto del consenso y los consensos son mutables. ¿Qué pasa si hay una reforma constitucional y desaparece el artículo 27 de la Constitución? Pues que nos hemos quedado sin este argumento. Por eso, aunque este argumento es importante, que responde a la afirmación de porque está reconocido en el texto constitucional, a mí me resultan más importantes los dos argumentos siguientes, que responden a la pregunta de ¿por qué la libertad de enseñanza tiene que estar necesariamente reconocida en el texto constitucional? Es decir, que va al trasfondo de por qué tiene que establecerse
este reconocimiento en el marco constitucional. Y ahí vemos dos posibles argumentos. El primero de ellos es la necesaria atención a la pluralidad social. El reconocimiento y la atención a la pluralidad social en un sistema democrático no es optativo ni es opcional. No es optativo ni es opcional. Por tanto, en otro tipo de regímenes políticos uno puede imponer una única educación y una única ideología dentro del marco educativo. Pero en un sistema democrático la pluralidad social no es ni optativa ni opcional. Aún tenemos otro argumento, que es la mejor atención a los fines de la educación. Fíjense, hay un informe, que es el informe de la Comisión Internacional para la Educación en el siglo XXI, dentro del marco de la UNESCO, que lo coordinó Jacques Delors, y por eso el informe se denomina Informe Delors. Es del año 1996, yo creo que en absoluto ha perdido su actualidad, ¿no? Bien, este informe se publicó en España en un libro que se llama La educación encierra un tesoro, ¿no? Y que yo les animo a ver. Y decía que los fines actuales que se le pide a la educación reglada, al sistema educativo, son estos cuatro. Primero, aprender a conocer, aprender a aprender, es decir, la formación permanente, la autoformación. El segundo de los fines es aprender a hacer, la vinculación con el mundo del trabajo. El otro día veía un artículo en prensa que decía que el 70% de los niños que hoy día están en infantil acabarán en profesiones que hoy no existen. Y por tanto el sistema educativo debe ofrecerles capacidades para trabajar en esas profesiones que aún no existen y no en profesiones que cuando egresen del sistema educativo ya hayan desaparecido, ¿no? Luego este es el ámbito del aprender a hacer. El aprender a convivir, el respeto, la tolerancia, la atención al diferente y al final un último fin, el cuarto fin, que en el fondo yo creo que es un resumen de todos los anteriores. El aprender a ser. Fíjense, hoy día se habla de la educación integral. Se habla de que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad. Pero ojo, que esto no es que lo diga un documento de la doctrina social de la Iglesia. Esto lo dice el artículo 27.2 de la Constitución. Que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad. Hoy se habla de la escuela total, que supone que la escuela tiene que asumir la socialización primaria y la socialización secundaria. Lo tradicional de la escuela era la socialización secundaria. La socialización primaria la asumía la familia o la iglesia. La familia por dejación y la iglesia porque no le dejan, pues no están pudiendo asumir esa socialización primaria. Y se le pide a la escuela que también asuma esa socialización primaria, que es la que viene referida a obtener los principios, los valores, etcétera, etcétera. Y mejor que se lo pidan a la escuela, porque si la escuela no asume ese papel de socialización primaria, la asumirán los youtubers o la asumirán los contertulios del Sálvame que decíamos antes. Luego, mejor que lo asuman la escuela. Pero fíjense, cuando estamos hablando de que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad, ¿no es esto contradictorio con optar por una enseñanza de mínimos ideológicos, donde no se vea una cosmovisión, sino que realmente estemos ante una opción de mínimos, ¿no? De exclusión más que de incorporación? Claro, parece que esto es contradictorio. Verán, antiguamente había un debate que era escuela ideológica o escuela no ideológica. Cuando hablo de ideológica, no me refiero a un planteamiento desde el marxismo, me refiero a planteamientos axiológicos, ¿no? A principios, valores, ¿no? Posturas, cosmovisión, ¿no? Bien, antiguamente había ese debate entre escuela ideológica o escuela no ideológica. Ese debate hoy día está superado. Toda la escuela es axiológica, toda. En algunos se hace de forma explícita y en otros de forma vergonzante. Pero toda la escuela es ideológica. Y lo es desde la medida en que cuando uno ve un currículum, ve que la elección de un currículum, las materias que forman la estructura del sistema educativo, suponen un proceso de selección. Y donde hay selección, hay omisión. Yo no quiero decir que esta selección sea interesada o haya intereses espurios de fondo, ¿no? Pueden ser intereses legítimos, pero hay una selección y hay una omisión. Alguien está eligiendo esas enseñanzas y alguien está eligiendo que dentro de esas enseñanzas pues se den determinados contenidos y no otros. Y eso es un proceso de selección.
Es más, no solo en la estructura formal de la educación, también en la estructura informal. Cuando un docente entra en clase, no puede dejar sus principios y sus valores colgados al lado del perchero. Es decir, no entra de una manera angelical, ¿no? Sino que, claro, entra con lo que es. Quiera o no quiera, entra con lo que es. Y, por tanto, ahí también se establece una interlocución y una carga ideológica. Por tanto, hoy día el debate no es escuela ideológica o escuela no ideológica. Esto está superado. Toda escuela es ideológica en el sentido de axiológica. Hoy día la pregunta es ¿qué tipo de ideología va a tener la escuela? E inmediatamente detrás viene la siguiente pregunta. ¿Quién va a elegir esa ideología? ¿Van a ser los padres? Ejercicio de la libertad de enseñanza. ¿Va a ser la administración pública? Escuela pública única como modelo excluyente. ¿Ven? Otra vez se vuelve a producir esa incompatibilidad entre la defensa de la libertad de enseñanza y la defensa de la escuela pública única. Pero claro, esta opción entre quién va a determinar esa ideología, esa axiología que va a tener cada centro, queramos o no, bueno, no es aséptica, porque en realidad el primero y el último responsable de la educación de los hijos son los padres, no es el Estado, no es la administración pública. Luego, dentro de esas dos opciones, bueno, no hay una elección aséptica, sin más. Bien, hasta aquí hemos estado fundamentando la libertad de enseñanza. Cuando nosotros empezábamos a dar estas ponencias y se planteaba dentro de una iniciativa en la que yo estoy, que es el Libertad, que después daremos algunas pinceladas, el planteamiento fundamental era: queremos generar un debate social y nos interesa que sepan los fundamentos aquellos que no están a favor del desarrollo de la libertad de enseñanza. Pero esto a veces es difícil y a veces es imposible. Quizás el argumento principal para la creación de esta iniciativa era dotar de fundamentos y de argumentos a los propios, a los que ya estaban dispuestos, a los que creen en la libertad de enseñanza, pero que a veces, no digo en un debate, en un medio de comunicación, en la barra de un bar, no son capaces de tener argumentos coherentes en defensa de la libertad de enseñanza. Y esto nos causa mucho perjuicio. Bien, una vez que hemos visto cuáles son estos fundamentos de la libertad de enseñanza, nos toca ver pues lo que me pedían, que es, ¿hay hoy libertad de enseñanza? ¿En qué situación se encuentra la libertad de enseñanza? Y ahí, bueno, no hay que ser vidente, porque ya lo han visto en la presentación inicial, y también aquí que se habla de una libertad cuestionada, una libertad restringida, y entendemos que se encuentra restringida por 4 puntos fundamentalmente, que menciono y después vamos a desarrollar brevemente, no temas, brevemente. El primero sería: nos encontramos con una normativa que en sí es restrictiva y no favorece la libertad de enseñanza. El segundo punto sería que la aplicación práctica de esa normativa en las diferentes comunidades autónomas aún es más reduccionista y aún tiende más a limitar la libertad de enseñanza. El tercer punto sería que estamos asistiendo permanentemente a un debate social sesgado, basado en mantras ideológicos, en clichés, en prejuicios. Es aquello de la escuela concertada cobra, es elitista, selecciona al alumnado, ¿no? Cuando realmente el proceso de admisión de alumnos tiene la misma normativa, exactamente la misma, y además la aplicación de los puntos lo hace un programa informático de la Junta de Andalucía. Ustedes me dirán cómo un centro puede seleccionar ahí, ¿no? Bien, y el cuarto elemento es la defensa explícita ya, verbalizada incluso, de algunos programas electorales por la escuela pública única y después cada vez más adjetivo: única, laica, feminista, etcétera, ¿no? Esa defensa de una escuela única al margen de la escuela de iniciativa social. Vamos a ir viendo brevemente cada uno de estos puntos. Verán, efectivamente nos encontramos con una normativa restrictiva que viene desde el propio artículo 27 de la Constitución española. Claro, algunos de ustedes dirán, bueno, pero no hemos quedado que el reconocimiento de la libertad de enseñanza en la Constitución era un fundamento de defensa de la libertad de enseñanza. ¿Cómo se dice ahora que esto puede ser un límite? Pues verán, el límite está en que el artículo 27 de la Constitución es fruto de un necesario consenso que se hace en el proceso constituyente. Y como consecuencia de esa búsqueda del consenso, pues se produce un artículo ambiguo, un artículo vago, que permite su desarrollo desde posiciones no solo distintas, sino incluso desde posiciones enfrentadas.
Nos situamos, estamos en el año 1977, 1978, los padres de la Constitución, proceso constituyente, redactando el texto constitucional. Y fíjense que en el texto constitucional hay temas tan conflictivos como el ejército. Después de 40 años de una dictadura militar, hablar del ejército siempre da un poco de miedito, ¿no? O como la corona, ¿no? Que era, bueno, pues se había saltado un eslabón, ¿no? Y bueno, pues ahora entra el hijo, pero el padre no. Bueno, un tema conflictivo. O como el tema de los territorios históricos, ¿no? Que se vuelve a reabrir, ¿no? Y que allí fue resuelto de una manera muy novedosa con las comunidades autónomas, que después se implanta, pero que allí ya resultaba un elemento conflictivo. Fíjense si es un elemento conflictivo el tema de los territorios históricos. Pues miren, a pesar de eso, el único tema que estuvo a punto de abocar a que no se llegara a un acuerdo constitucional fue la redacción del artículo 27 de la Constitución. Y de hecho uno de los padres de la Constitución, Peces Barba, del Grupo Socialista, se levantó de la mesa del proceso constituyente y dijo: o se reconoce el derecho a la educación o con determinadas características, o me voy a mi casa y no hay pacto constitucional. Ojo, ni el ejército, ni la corona, ni los territorios históricos. La educación, para que se vea la carga ideológica que no tiene el trasfondo de la educación. Como consecuencia de eso se da un artículo que es ambiguo y que permite un desarrollo legislativo desde posiciones incluso enfrentadas. Y efectivamente las dos primeras leyes orgánicas son leyes que tienen un desarrollo diferenciado, contradictorio. La primera ley, la LOECE, de la UCD, y la segunda, de la LODE, vienen a decir justo lo contrario. Ambas van al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, entre mira un poco para otro lado, un poco de ingeniería jurídica y un poquito de encaje de bolillo, acaba diciendo que ambas son mayoritariamente constitucionales, ¿no? Aunque una decía justo lo contrario que la otra. Bien, esta diferenciación de diferentes posturas y de diferentes opciones se mantiene solo hasta el año 85-86, porque en ese momento se coge un tándem, que es el tándem LODE Reglamento de Concierto, cuyos principios, opciones y valores siguen en vigor hasta el momento actual. Claro, alguno de ustedes se sorprenderá porque dirá, bueno, la LODE que es del año 85, Reglamento de Concierto del año 86, pero desde entonces ha habido muchas más leyes orgánicas e incluso algunas de ellas han sido de grupos políticos distintos, en concreto del PP, que manifestaba defender la libertad de enseñanza. Muy bien, pues a pesar de eso, esas leyes orgánicas no han supuesto la ruptura con ese tándem que establecía el marco, el tándem LODE Reglamento de Concierto. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema está que ese tándem no favorece la libertad de enseñanza. Y no lo favorece por propia coherencia, porque ese tándem lo saca el Grupo Socialista, que apenas unos años antes, en el proceso constituyente, se había manifestado en contra de la libertad de enseñanza. Había pedido que desapareciera la enseñanza de iniciativa social y aún la privada. Y había incluso conseguido que cuando se hablaba de la libertad de creación de centros, no apareciera que eso suponía dirigir el centro y dotarlo de un ideario. Claro, si recuerdan, cuando hemos visto en qué consistía la libertad de enseñanza y en qué consistía la libertad de enseñanza para uno de los sujetos, que era cualquier persona física o jurídica con pretensión de titularidad, ahí decíamos crear el centro, pero en un sentido amplio, organizarlo, dirigirlo, dotarlo de un ideario. Bien, pero eso no está en el texto constitucional. Eso es fruto de una interpretación posterior del Tribunal Constitucional. Y en el texto constitucional no está porque el Partido Socialista no quiso que estuviera. Como consecuencia de eso, quiere decir que el instrumento principal para el desarrollo de la libertad de enseñanza, que es la ley orgánica que regula la libertad de enseñanza, y para el desarrollo de su elemento nuclear, de su razón de ser, que es el ideario, se pone en manos de un partido que no cree en la libertad de enseñanza. Claro, esto es un caballo de Troya en toda regla. Es decir, si uno deja que la regulación del instrumento que tiene que garantizar el ejercicio de la libertad de enseñanza se pone en manos de un partido que no cree en la libertad de enseñanza, pues ¿para qué vamos a contar más? El tándem LODE de Reglamento de Concierto supone claras limitaciones al ejercicio de la libertad de enseñanza. Le voy a poner 3 ámbitos que yo creo que son claros y voy telegráficamente. El primero, en admisión de alumnos. Voy a dejar claro una cosa. Por supuesto que tienen que establecerse criterios objetivos en el caso en que la demanda del centro sea mayor que la oferta. Tiene que haber criterios objetivos porque es la única manera de que sean los padres quienes eligen el centro y no el centro quien elige a los padres. Y en la libertad de enseñanza son los ciudadanos quienes eligen al centro.
Y si el centro quiere elegir a los alumnos, pues se va por la puerta de al lado, que no es la libertad de enseñanza, sino que es la de la libertad de empresa. Entonces uno pone un centro, cobra y ahí selecciona lo que le venga en gana. Pero si entra en el ámbito de la libertad de enseñanza, la libertad de enseñanza lo que garantiza es que cualquier ciudadano puede elegir ese centro con independencia de sus previas condiciones económicas. Luego, claro que tiene que haber criterios objetivos en los procesos de admisión de alumnos. Con lo que no estamos de acuerdo es con que ninguno de esos criterios valore la identidad del solicitante con el ideario del centro. Es decir, uno se va a esos criterios, ninguno tiene en cuenta la identidad del solicitante con el ideario del centro. Fíjense una cosa que les voy a decir para no llevarnos tampoco a error. Los centros concertados de Iglesia tienen una función principal, que es la evangelización. Educar evangelizando y evangelizar educando. Y por supuesto que no pretenden evangelizar solo a los convencidos. Esto sería del género tonto. Claro, oiga, yo quiero evangelizar cuantos más, mejor. Pero sí hay un elemento fundamental. El que entra en mi centro tiene que saber, conocer y reconocer mi ideario y como mínimo respetarlo, ¿no? Y ahora nos vamos encontrando con un montón de padres que entran en los centros concertados y te dicen, sí, pero yo el día de la fiesta del patrón no quiero que vengan. La actividad esta, esto suena a valores, esto no quiero que vengan, ¿no? Bueno, al final están no utilizando la propuesta educativa completa que hace el centro. Limitaciones en esa admisión de alumnos. Pero no solo en eso, sino también en la contratación y el despido del profesorado. Fíjense ustedes, en cualquier sector, cualquiera me vale, en el ámbito español, en el Estado español, cualquier sector empresarial o industrial, en el proceso de selección la única limitación que uno tiene es que no puede incurrir en discriminación. No puede elegir a alguien porque es más gordito, tiene más pelo o usa gafas. Salvo eso, los criterios los pone el empresario que contrata. En todos los sectores, menos en el ámbito de la enseñanza concertada, que dice que debe de atender por unos criterios fijados junto al Consejo Escolar a los principios de mérito y capacidad. Mérito y capacidad, como los funcionarios públicos. Y sin embargo no menciona la identidad del docente con el ideario del centro. Oiga, el docente es, y cada vez más con la disminución de vocaciones, el elemento principal de capilaridad del ideario en los alumnos. Si los docentes no están identificados con el ideario del centro, no se puede desarrollar el ideario del centro. Y la razón de ser de la existencia del centro de iniciativa social es el ideario, es que los padres puedan elegir un centro con ideario. Un tercer elemento. Hay una figura a la que, bueno, ya le hemos cogido cariño porque son 30 años compartiendo, ¿no?, que es el consejo escolar. Pero el consejo escolar es una figura extraña, porque fíjense, el consejo escolar no está previsto en la LODE como un órgano de participación, que esto sería magnífico, la participación de la comunidad educativa, ¿quién la va a cuestionar? No está establecido en la LODE fundamentalmente como un órgano de control, que también sería estupendo, porque en realidad donde hay fondos públicos, mientras más control, mientras más transparencia, mejor. No, el Consejo Escolar está fijado en la LODE como un órgano de gobierno. Y eso quiere decir que, bueno, si los componentes de ese órgano de gobierno comparten el ideario, pues mira qué bien. Pero ¿y si no? ¿Y si son estos padres que se ponen en la puerta del colegio, siempre en la esquinita, a criticar al colegio en voz alta para que todo el mundo lo escuche, ¿no?, que están criticando al colegio? ¿Y si es alguno que dice, tú has cateado a mi hijo en inglés, te vas a enterar, mañana voy a entrar ahí a pedirte toda la documentación? Claro, que normalmente no tengamos conflictos con el Consejo Escolar no quiere decir que no se puedan tener. Y yo les puedo decir que hay muchos centros donde tienen conflictos. En la mayoría no se tienen. ¿Por qué? Pues porque normalmente nadie en su tierna infancia tiene como objetivo en la vida ser miembro del Consejo Escolar, ¿verdad? Uno dice, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, miembro del Consejo Escolar. Esto no es lo habitual, ¿no? Entonces, claro, si tenemos que ir a los patios con una lazada, cogerlos, ¿no?, a lazo, mira que va a entrar en el Consejo, no tengo tiempo, si esto es una reunión, yo te digo lo que tienes que decir, ¿no? Y esto es engañar, en el fondo, pero bueno, claro, si tenemos ese tipo de personas, no habrá conflicto. Pero ¿y si no? Fíjense que nos podemos encontrar en un centro donde tenemos alumnos que no compartan el ideario, docentes que no compartan el ideario y un órgano de gobierno que no comparte el ideario, que ponga trabas al desarrollo del elemento fundamental del centro, que es el ideario. Convendrán conmigo en que no parece
que esta sea la mejor manera de garantizar, que es lo que tendría que hacer la ley orgánica, garantizar el desarrollo del ideario, que es el elemento nuclear de los centros de iniciativa social. Bien, decía que esto no siempre fue así. Hasta el año 85 había una dualidad. Y la dualidad se basaba en una diferente interpretación del principio de subsidiariedad. Por cierto, un principio de subsidiariedad, otra cosa más, que le debemos a la doctrina social de la Iglesia. Pues bien, en el marco educativo hay dos interpretaciones posibles. Una que sería la interpretación original, la ab initio, la inicial, y otra que sería una interpretación perversa, ¿no? Perversa no en el sentido de que es una interpretación malvada, ¿no? O mala persona, que un poquito de mala persona sí que es. Sino perverso se utiliza cuando uno mantiene el significado, mantiene el término, pero modifica totalmente el contenido. Pues bien, el principio de subsidiariedad original en la educación establece que la educación le corresponde a la sociedad. Y allí donde no llega la sociedad, para garantizar el derecho a la educación, para garantizar que todos van a tener una escuela, se permite la intervención de la administración pública. Este es el principio de subsidiariedad inicial. Frente a eso, el principio de subsidiariedad perverso viene a decir justo lo contrario. La educación le corresponde, es una función propia de la administración pública y solo donde no llega se permitiría la intervención de la sociedad, ¿no? Yo voy a riesgo de pasarme 5 minutos del tema porque me parece importante los términos, ¿no? La utilización de los términos, que no son asépticos. Es decir, aquí normalmente se suele hablar de escuela pública y de escuela privada o privada concertada, ¿no? Y estos términos son tendenciosos. Claro, antes se hablaba de escuela estatal, que era como más claro, ¿no? Ahora, como no es del Estado, sino que es de las administraciones públicas, pues ya está la cosa. Entonces se habla de escuela pública. Pero claro, el término correcto sería escuela de titularidad de la administración pública o de prestación de servicio de la administración pública. Porque el término escuela pública no es aséptico, tiene determinadas connotaciones. Lo público parece que es lo del pueblo, ¿no? Lo de todos, lo compartido, lo común, frente a la escuela privada, ¿no? Que es ese señor huraño, que nada más que quiere dinero, ¿no? Y que en las películas americanas pues no cree en el espíritu de la Navidad, es una cosa como el Grinch, ¿no? Una persona desagradable, ¿no? El empresario es desagradable. Claro, fíjense, desde esta concepción de que es más público en el sentido de lo del pueblo, de lo común, ¿qué sería más público? La escuela de iniciativa social, la nuestra, la que sale de diócesis, de congregaciones, de entidades, de asociaciones, de fundaciones, nace de la sociedad. Porque la sociedad somos nosotros. Mientras que la escuela pública nace de una administración que en el mejor de los casos, en el mejor, esto ya es una entelequia, representa a la sociedad. Pero que desde luego no debe sustituir a la sociedad. Luego, en este sentido, ¿cuál es más pública? ¿La escuela de iniciativa social o la escuela de titularidad de la administración pública? Bien, seguimos. No contentos con tener una normativa restrictiva, la práctica de aplicación de esa normativa, la práctica política, aún es más reduccionista, en dos ámbitos, desde una perspectiva cuantitativa y desde una perspectiva cualitativa. Fíjense, la primera es la más llamativa, la cuantitativa, y que se refiere a que, por ejemplo, de partida, la oferta no está compensada con la demanda. Hay más gente que quisiera enseñanzas de iniciativa social que plazas, y por tanto ya hay una disminución cuantitativa. Pero no contento con eso, aún se hace una disminución mayor, y se cierran aulas con demanda social en beneficio de aulas públicas sin demanda social, con el único interés de obligar a los padres a que la única alternativa que tengan sea meter a sus hijos en ese centro. Esto en Andalucía lo hemos vivido durante 30 años, ¿no? Esto nos ha dado muchísima experiencia y, de hecho, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y la asentada del Tribunal Supremo viene de aquí de Andalucía, ¿no? Ahora menos en Andalucía, ahora esto está más en Valencia, en Aragón, en Asturias, mucho, en Galicia también. Bien, disminución de unidades incluso con demanda social. Esto es importante, pero fíjense que a mí me preocupa más esta, porque la disminución cuantitativa es más visual, genera más alarma social, la gente le quita una unidad y se lanza a la calle. Pero la segunda es mucho más civilina y la gente no se da cuenta, y al final es cierto que en la primera perdemos la unidad físicamente, pero en la segunda perdemos
el alma de la unidad, la razón de ser de la unidad. Estamos hablando de un ámbito de injerencia y de intervencionismo permanente por parte de la administración pública, que hoy te pone un programa informático que es un gran hermano, que todo lo ve y todo lo sabe, y que mañana te dice que para contratar a alguien yo te digo desde qué fecha lo puedes hacer, o que te digo incluso que hay un incumplimiento legal, como que los interinos los eche en verano, o bueno, pues todo esto, ¿no? Todo este intervencionismo supone a la postre una publificación del centro concertado. Y esto es grave porque supone perder la singularidad, es decir, al final acaban tratándonos igual que a un centro público sin tener en cuenta la diferenciación de la naturaleza. Y ya hemos dicho que la razón de ser de la enseñanza de iniciativa social está precisamente en ese elemento diferencial. El día que los centros de iniciativa social sean y hagan lo mismo que la pública, habrán perdido su razón de ser. Porque para ser y hacer lo mismo que la escuela pública, ya está la escuela pública. Un tercer elemento es este debate social sesgado, basado en mantras ideológicos. Yo les he traído aquí un vídeo que no les voy a poner, pero que sí les voy a referir. Este es el vídeo de una campaña del Partido Socialista hace 2 elecciones, ¿no? En la misma legislatura en la que salió la LOMCE, al final de la legislatura, pues hicieron este programa, que yo creo que este vídeo es paradigmático de esto que decimos de un debate social sesgado, basado en mantras ideológicos y en clichés. Aquí vemos una mujer que se encamina con una ropa que da la impresión de ser empleada de hogar y que se encamina con un niño a un colegio, ¿no? Ya en principio la imagen del niño, convendrán conmigo que es un pelín repelente, ¿no? Va con su chaquetita, su corbata, su fijata, como si fuera un acólito en día de Corpus Christi, ¿no? Va ahí muy bien. Pues se encamina, ¿no? Y este niño, que tiene un aspecto y lo que dice pelín insensible, va y le pregunta a esta mujer: fulanita, ¿tú tienes hijos? A lo mejor esta mujer lleva en la casa desde que él nació, ¿no? Fulanita, ¿tú tienes hijos? Y ella le dice: sí, yo tengo una hija de tu edad. Y entonces este niño repelente va, insensible, va y le contesta: ah, qué bien, porque así el día de mañana tu hija cuidará de mis hijos, ¿no? Hay una música de fondo terrible de Dios mío, qué mundo estamos haciendo, esto mejor sería un suicidio colectivo, y el niño entra en un colegio privado, concertado, ¿no? La siguiente imagen es que se ve a esta señora ya sin la bata de empleada de hogar, con una niña que ya es otra cosita, otra alegría, ¿no? En fin, un poquito más despeinada, chaleco un poquito más desbocado, otra cosita, ¿no? Y entonces pues se encamina a un colegio y en el colegio hay un cartel enorme, que es una obra de ingeniería, ¿no? Un cartel enorme que uno piensa, primero fue el cartel y alrededor del cartel hicieron el resto del edificio. Es un cartel descomunal que pone Colegio Público Calderón de la Barca, una cosa así, un nombre común, ¿no? Bien, pues se encaminan los dos y cuando la niña llega, pues sube unas escaleras y entonces la madre piensa: corre, hija, corre, ¿no? Solo lo piensa, porque claro, decirle a un niño justo antes de entrar en un colegio: corre, niño, corre, el niño se va, eso es asentismo escolar, 2 semanas, seguro. Entonces, solo lo piensa, ¿no? Bien, y la niña entra en el centro. Y hay una voz en off que dice: la escuela pública es la única que garantiza la igualdad y la no discriminación. Y a partir de ahí, pues ya una crítica al PP. El PP invierte dinero, se lo roba a la pública para la concertada, etc. Claro, esto es lo que está en el frontispicio de estos mantras ideológicos. La escuela pública es la que garantiza la igualdad y la no discriminación. Y la escuela concertada la que garantiza el status quo, ¿no? Que los hijos de los hijos de los hijos pues lleven el mismo fijata, ¿no? Y vayan con el mismo fijata de generación en generación, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está en el fondo. Fíjense que esto no es nuevo, y esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Pero durante mucho tiempo nuestras instituciones han sido pusilánimes. Y cuando se producía una crítica se decía: ay, es que es mejor no entrar, porque cada vez que se habla de libertad de enseñanza es para cuestionarlo. Mejor no entrar, ¿no? Esto es política del avestruz, ¿no? Escondámonos que ya pasará, ¿no? Claro, el problema ¿cuál es? Que esto va generando un pozo social. Es decir, que si hay determinados clichés que no son rebatidos con datos, al final la gente se lo acaba creyendo.
Bien, tenemos un cuarto elemento que vamos a ir muy rápido, que es una opción por la escuela pública como modelo único y excluyente, ¿no? Ahí tienen un gráfico de las elecciones generales del 20 de diciembre, donde no nos vamos a detener, ¿no? Pero, bueno, las caritas verdes son las que son favorables en conceptos a la libertad de enseñanza y las caritas rojas las que no, ¿no? Porque nosotros también sabemos ser tendenciosos, no solo el Partido Socialista en su vídeo. Nosotros también ponemos caritas rojas disgustadas cuando es contrario a la libertad de enseñanza o verdes y sonrientes cuando es a favor. Pero vean que hay mucha carita roja, mucha carita roja, ¿no? No me voy a entretener más en esto porque vamos cortos de tiempo. Si nosotros acabáramos aquí la charla, sonaría el vídeo, la música del vídeo del grupo socialista, ¿no? Este de Dios mío, qué mundo hemos creado, sería mejor un suicidio colectivo. Entonces, bueno, vamos a acabar con una nota de esperanza. Claro que se pueden hacer cosas, ¿no? Ha habido muchas iniciativas durante estos tiempos que han luchado por la defensa de la libertad de enseñanza, ¿no? Bueno, pues aquí se va a presentar una, ¿no? Desde la propia asociación. Luego, claro que hay actuaciones posibles en defensa de la libertad de enseñanza. Ahí tienen algunas, hay otras, como el Yo Elijo o el de la mano, que están ahora mismo también en funcionamiento, ¿no? Yo les tengo aquí algunas fotos, ¿no? Reconozco que esto es porque el público se entretiene y me permite a mí, ¿no?, pues, beber un poco de agua mientras tanto. Fíjense que esta es la única diapositiva en toda la presentación que tiene nombre propio, porque ahí ven algunos de los movimientos que había y pueden ver, yo era ya entonces el representante de algunos de los movimientos y entonces pues me pueden ver ahí en algunas de las fotos, ¿no? Entonces he llamado a esta diapositiva Sic Transit Gloria Mundi. Sí, porque ahí me ven ahí Fresco, Lozano y ahora este es el antes y este el después, ¿no? Le podía haber llamado también Cómo se estropean los cuerpos, ¿verdad? Pero me pareció que mucho más solemne, ¿verdad? Sic Transit Gloria Mundi, cómo pasa la gloria del mundo, hombre, más solemne es otra cosita, ¿verdad? Otra cosita más. Bien. Algunos de los planteamientos de fondo de la iniciativa, no les voy a hablar de la iniciativa en libertad, pero sí me parece importante hablar de algunos de los objetivos que tenemos pendientes. Uno de ellos es el análisis de la realidad política, es decir, funcionar a modo de observatorio, hacer informes y análisis de la aplicación práctica de la política educativa en las determinadas comunidades autónomas. Un segundo elemento del que vamos careciendo es el debate social, pero no basado en clichés, en mantras, un debate social fundamentado, con argumentos. Y no un debate social solo cuando nos quitan unidades. Es decir, en los momentos de conflicto nadie está abierto al diálogo. Ahí no se puede hablar. Donde se puede hablar es en los momentos de paz. Ahí es donde hay que fundamentar. En los momentos de paz se siembra y en los momentos de conflicto se recoge. Y nosotros lo hacemos siempre al revés. Empezamos a sembrar en los momentos de conflicto. Y cuando se ha acabado el conflicto, con la devolución o no de las unidades, nos olvidamos hasta el siguiente conflicto. Y entonces dejamos a un montón de padres y a un montón de familias decepcionados, porque han querido participar, se han visto involucrados y después se caen en el vacío. Un tercer elemento que me parece fundamental es la creación de doctrina, es decir, informes, publicaciones. Fíjense, todos los años se publican en torno a una docena de libros que hablan de la escuela pública amenazada, la escuela pública en llamas, la intromisión del neoliberalismo más radical en las aulas, ¿no? Pero no se escribe nada sobre libertad de enseñanza. Cuesta mucho trabajo publicar sobre libertad de enseñanza. Y esto es llamativo, porque en nuestras instituciones tenemos editoriales. Aunque solo fuera, porque es la única manera de garantizar que después van a seguir leyendo libros, porque si no hay libertad de enseñanza, no hay centros concertados, ¿y quién le va a comprar los libros? Aunque solo fuera por eso, deberían de invertir en la publicación de libertad de enseñanza. Yo preferiría que fuera por convicción o por creencia, pero esto es importante. En el ámbito de la universidad, nosotros tenemos universidades. En los grados de magisterio, en los grados de derecho, se habla explícitamente de la libertad de enseñanza. Porque claro, si al final vamos a dar la misma formación que se da en una escuela pública, pues para eso ya está la universidad pública.
La mayoría de esos alumnos que estudian magisterio en alguna de nuestras universidades acabarán en centros concertados y no tienen ni idea de lo que es un concierto educativo. Bueno, pues esto es una carencia nuestra. Hemos criticado antes a los grupos políticos, pero es bueno hacer autocrítica, porque claro, uno puede tender a decir, claro, el Partido Popular ha tenido dos opciones de hacer 2 leyes orgánicas y ha hecho 2 patatas en defensa de la libertad de enseñanza. Pero claro, yo me planteo, pero nosotros hemos ido a decirle qué es la libertad de enseñanza al Partido Popular, no al gobierno del Partido Popular, no, al Partido Popular, a las fundaciones, a los grupos, a las asambleas de formación que tienen, al Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, hablo de todos, ¿no? Porque si nosotros no vamos, van a ir otros, y entonces no van a defender nuestra propuesta de libertad de enseñanza. Bien, voy a acabar con una referencia, bueno, ahí tienen, por si quieren seguir en algunas redes sociales o algo, y aquí tienen también una de las últimas campañas, que es una campaña en redes, ¿no? La ponencia se va dando por varios lados, y entonces, pues, la posibilidad, si entran en la página web la van a ver, la posibilidad, pues, es de hacer algún comentario o sacar esta noticia, con lo cual, cada vez que se da una charla va saliendo, y entonces, pues, siempre está activa en las redes, ¿no? Bien, voy a acabar ya solo con una reflexión que escuché del Papa Francisco, ¿no? Él decía que se le había escuchado a un humorista argentino y hacía la diferencia entre lo que es comprometerse y lo que es colaborar. Y él decía, cuando nosotros tenemos hambre, nos vamos a la vaca, ordeñamos la vaca, sacamos la leche, con la leche hacemos queso y con el queso hacemos queso en lonchas, ¿no? Y con ese queso en loncha nos hacemos un sándwich que nos podemos comer, ¿no? La vaca ha colaborado con nuestro sándwich y ha colaborado en nuestra alimentación. Pero claro, ¿quién se come un sándwich de queso en lonchas? Es muy triste, muy triste. Para darle un poquito más de alegría al sándwich, nos dirigimos al cerdo, ¿no? El cerdo se compromete con nuestra alimentación, no solo colabora, se compromete con nuestra alimentación, porque comprometerse no es otra cosa que dar la vida, que entregar la vida. Así que yo, sin interés en hacer una comparativa de animales, lo que vengo a pedirles en esta tarde no es que ustedes colaboren con la defensa de la libertad de enseñanza, sino es que ustedes realmente se comprometan con la defensa de la libertad de enseñanza. Muchísimas gracias por su atención.